El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas, junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En el día de hoy relataremos y detallaremos la primera guerra sufrida por el pueblo de Israel, descrita en el libro de Éxodo. Una batalla memorable con matices sobrenaturales y un enemigo muy peculiar. En los pasajes de la historia de hoy abordaremos la batalla de Refidim. Una vez que los hebreos se independizaron, lograron su tan ansiada libertad de su esclavitud en Egipto por medio de su líder y profeta Moisés, estos, luego de las 10 reconocidas plagas, salen enriquecidos hacia el desierto del Sinaí a encontrarse y adorar a su Dios Jehová. Cuentan las Escrituras que el pueblo de Israel caminó a la tierra prometida desde el Mar Rojo y llegan hasta Refidim, que en la lengua hebrea significa lugar de descanso o de sostén. En la actualidad, el sitio geográfico no es exacto y estaría entre el desierto de Sin y el desierto de Sinaí, en un valle con un cerro fértil a unos 40 kilómetros al noreste del tradicional monte de Sinaí. Cuando el pueblo llega a este lugar, se encuentran con que no tienen agua para beber. Así que el pueblo altercó con Moisés, criticó y murmuró. Lamentablemente, no habían sido animados por sus experiencias pasadas de la fidelidad y el cuidado de Dios. Recordemos que el Señor les alimentó con codornices y el maná fresco, mostrándole la suficiencia de Jehová para satisfacer cada necesidad de ellos. La protección que les brindó con la columna de fuego y de nube, y sumamos también la victoria en el Mar Rojo, cuando Dios partió las aguas para que su pueblo escape del enardecido ejército egipcio. Pero estos no habían aprendido que Jehová era su pastor, y por consiguiente no les faltaría nada. Lo esperado era que ellos, al ver visto las obras maravillosas de Jehová, confiaran que Dios les supliría del agua. Pero lejos de ser este el caso, ellos se quejaron con Moisés y le dijeron: «Danos agua para que bebamos». En su pecaminosa murmuración e incredulidad, ellos consideraron a Moisés como el autor de toda su miseria y estuvieron casi dispuestos a darle la muerte en su ira. Ellos cometieron el grave error de tentar a Dios. Moisés, con la mansedumbre que lo caracterizaba, clamó a Jehová y Dios oyó su oración. Y a pesar del pecado del pueblo, abrió una peña y fluyeron las aguas. Dios le ordenó a Moisés que se dirigiera a la zona montañosa de Horeb con los ancianos del pueblo y que golpeara con su vara una roca. Moisés obedeció y fluyó agua de la roca inmediatamente, y ésta llegó hasta el campamento de Refidim. Esta situación nos ilumina en la primera carta de Corintios capítulo 10 versículo 4, que la roca es una cristofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, y no necesariamente de forma humana. Jesús es la roca que calma y puede saciar la sed espiritual de toda persona. Inmediatamente después de esta situación aparece en escena un pueblo guerrero llamado los amalecitas. Existen discrepancias en torno al antepasado bíblico de los amalequitas o amalecitas. Comúnmente suele señalarse a estos como un pueblo semita, descendiente de Abraham por línea directa de su nieto Esaú, por lo cual los amalecitas son una rama distinguida dentro del pueblo idumeo. Otros autores refieren que era un pueblo anterior al nacimiento de Esaú, inclusive muy antiguo, remontándose a los tiempos de Noé. Pero lo interesante de esto es que ya sea por una u otra o ambas descendencias, tienen antecesores que conocían a Dios, pues tanto Esaú como Noé fueron personas que tuvieron conocimiento del Dios viviente. Pero estos se dejaron llevar por la corriente de los demás pueblos, corrompiéndose y extraviándose del camino de Dios. Estos, los amalecitas, moraron durante mucho tiempo en las cercanías de Cades Barnea. Se hallaban por estos parajes en la época de Éxodo. Según la tradición, los amalecitas son retratados como un pueblo nómada que deambula por el desierto del Sinaí, incursionando también otros territorios como el sur de Canaán. Estos eran rapaces, fieros, bravucones y muy parecidos a los beduinos de la actualidad, siempre prestos a despojar a cuanto viajero se les cruzara por su camino. Cuando vieron a los israelitas rumbo a la tierra prometida, ricos en pertenencias por los regalos que le dieron los egipcios a fin de que se vayan de su tierra y se termine el número de plagas, estos vieron una oportunidad casi perfecta y muy provechosa para lucrarse de este pueblo peregrino.
Siempre los amalecitas atacaban de sorpresa a los más débiles y cansados, aquellos que iban rezagados en el camino, en la retaguardia, siempre sin honor y sin ningún tipo de temor a Dios. Atacaban como un animal ataca a la manada. En el libro de Deuteronomio, capítulo 25, 17 al 18, nos dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. En el primer encuentro entre los amalecitas e israelitas se da una confrontación violenta conocida como la batalla de Refidim. Después que estos dañaron la retaguardia, Moisés le pide a Josué que conforme con los varones un ejército para alistarse en batalla contra los amalecitas. Pero debemos enfatizar y recordar que los israelitas eran novatos, no tenían ninguna experiencia en combate. De hecho, ni tenían armas muy elaboradas para la guerra. Y los amalecitas eran expertos en el confrontamiento físico, bien armados y superaban en número de guerreros a los hebreos. Aquí también vemos que sería la primera aparición de Josué como futuro sucesor de Moisés. Y Moisés le dice a Josué: yo iré a la cumbre del collado y tendré la vara de Dios en mi mano, y lo acompañan tanto Aarón, su hermano, como Hur. Es probable que este sea el Hur, abuelo de Bezalel, el artesano del tabernáculo. Josefo escribió en sus crónicas judías que Hur era esposo de María, la hermana de Moisés, pero la Biblia no dice nada en cuanto a ello. Este Hur, en un próximo futuro, también quedaría junto a Aarón con la responsabilidad de atender al pueblo cuando Moisés y Josué subieron al monte de Dios. Entonces Moisés va a la cumbre junto con Aarón y Hur, y Josué va a la batalla. Las escrituras nos mencionan que comienza la batalla, se blanden las espadas, Dios tiene que suplir a su pueblo inexperto y reducido en la guerra, y aquí es donde ocurre un milagro sin precedentes. Las escrituras nos dice que cuando Moisés alzaba sus manos, o sea, sus brazos, el pueblo de Israel prevalecía y obtenía más bajas de sus enemigos. Se alzaba con la batalla a su favor. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, prevalecía el ejército de Amalec. Rápidamente se percatan de esta situación muy peculiar y Aarón y Hur toman una piedra, la colocan como asiento para que se pose Moisés, y estos solícitamente sostienen sus brazos en alto, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y pelearon hasta que se puso el sol, o sea, hasta que atardeció, y este acto literal y simbólico, sin lugar a dudas, determinó la rotunda victoria de Israel contra sus enemigos los amalecitas. La escritura dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esto le enseñó al pueblo hebreo que en un futuro no podía ganar sus batallas solo con la espada y la fuerza del hombre, necesitaba del poder de Dios, y para la mayoría de los comentaristas bíblicos el simbolismo de este acto es la oración y adoración a Dios. Es el poder devenido por adorar y orar a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y Moisés, agradecido a Dios, edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Dios, el Señor es mi estandarte, mi bandera. En las batallas, las banderas tenían varias funciones, y si una bandera se encontraba en alto, quería decir que se estaba avanzando en la pelea, indicando que no se estaba derrotado. Pero si la bandera se bajaba, eso quería decir o significaba que había bajas y se corría el riesgo de perder la guerra. La escritura afirma que por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación, pues este pueblo enemigo representa toda situación que quiere impedir que el pueblo de Dios, o sea, los escogidos, lleguen a su tierra prometida, a su tan deseada salvación. En el transcurso del resto de la historia del pueblo de Israel, se constataron constantes y periódicas batallas contra esta nación, con victorias y algunas derrotas, hasta ser realmente exterminados de la faz de la tierra. Se registran, por ejemplo, batallas en el libro de Números. Aquí Israel fue derrotado por su pecado de murmuración. Las escrituras relatan que luego de la murmuración, el pueblo de Israel se levantó por la mañana para ir a tomar la tierra y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Dios, porque hemos pecado. La escritura dice que Moisés les dijo: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada.
pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en su corazón y decidieron subir a la cima de aquel monte para ir a pelear. Pero el arca del pacto y Moisés se apartaron de este entredicho y se quedaron en el campamento. Ellos no los acompañaron, pero aún así, con su obstinado pensamiento, fueron a la batalla y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguieron a todos hasta Horma dándole la muerte. Luego los vemos en el libro de Jueces. Vemos nuevamente a los amalecitas reunidos en batalla como langostas junto a sus aliados los madianitas. En esta ocasión son vencidos por el juez, el caudillo de turno, un tal Gedeón. A continuación, en el primer libro de Samuel encontramos varios combates junto al rey Saúl, que derrotó a los amalecitas. Pero el rey hebreo Saúl perdonó lo mejor del ganado y a su rey, desobedeciendo el mandato dado por Dios, que debía destruir todo de ellos. Saúl actuó muy neciamente en este caso. En el primer libro de Crónicas y en los escritos de Esther también aparecen estos eternos enemigos, pero uno de los contrincantes finales que los exterminaría físicamente sería el poderoso rey David. Su eliminación o exterminio representa para los comentaristas bíblicos la victoria sobre todo lo que se alce contra la voluntad de Dios hacia su pueblo. Por este motivo, la Escritura dice que la lucha contra Amalek será de generación en generación. Esta fue una de las batallas memorables del pueblo de Israel, donde Dios le enseña a su pueblo cómo combatir con la espada y la fe juntamente. Esto sería una enseñanza y una confianza para todos los que abrazan la fe en Jesús. La batalla de Refidín en las maravillosas historias bíblicas. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación HAC. Para seguir disfrutando de estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las Maravillosas Historias Bíblicas.